Nacional desde Bolivia. Muy buenos días, Andrés. Un gusto tenerte en DNews. Muchas gracias, muy buenos días. Igualmente un gusto estar aquí. Andrés, tenemos muchas cosas de qué hablar, pero creo que lo más importante en estos momentos, viendo también la dramática huida de muchos rusos por la frontera de Georgia en estos momentos, la lectura que le dan algunos analistas es que sería la primera fase del llamado también de Vladimir Putin a las filas para combatir en Ucrania. Así es, Vladimir Putin está echando mano de las reservas para contrarrestar lo que ha sido justamente la ofensiva ucraniana y para eso necesita muchos soldados. Entonces, esto va a ocurrir y va a escalar el conflicto sin duda, pero va a Uh tomar -huh. bastante tiempo, es decir, no va a ser inmediato. Va a tener que primero que reclutar, luego entrenarlos y eso significa varios meses, ¿no? Entonces vamos a ver una escalada del conflicto seguramente ya comenzando el próximo año, cuando ya todas estas reservas estén listas para entrar en el campo de batalla. Una escalada de conflicto por fases, como tú lo has dicho, pues eso va a demandar una preparación, sobre todo para estos ciudadanos que se están sumando a las filas. Ahora, pero lo que también puede agravar el conflicto son los referendos. Podemos entrar en una fase incluso más que compleja, porque aquí incluso, a ver, el territorio, estos territorios, Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson, han dicho sí para anexionarse a Rusia. Entonces, eso significa que si se ataca estos territorios para ellos ya son rusos, no son ucranianos. Entonces, ¿cuál es la lectura de lo que se vendría, Andrés? Bueno, es parte de la estrategia, ¿no? Es parte de lo que Putin quiere lograr en Ucrania, estableciendo una suerte de legitimidad de su ocupación en estos territorios que ha señalado, que son cuatro regiones que se van a sumar a la región de Crimea, que ya está anexionada, Exacto. que ya es parte prácticamente de Rusia desde el 2014, de facto. Y lo mismo va a intentar hacer en estas regiones donde efectivamente hay una población importante que está a favor de Rusia, que está a favor de la anexión. Sin embargo, también obviamente hay otra parte de la población que no está de acuerdo y ellos no están siendo tomados en cuenta porque o no han participado de los referéndums o simplemente los han obligado a votar a favor de Rusia. Ahora, Entonces, no ha habido observadores internacionales como tal, ¿no? Eso no, también es importante señalar. Solamente representantes de algunos países simpatizantes o en todo caso que hayan enviado ahí a sus voceros para poder observar o estar dentro de estas consultas populares que se han explayado pues en todo el territorio de estas cuatro regiones, ¿no? así es, la votación ha sido muy irregular, sin ningún tipo de observación internacional, y ya de hecho todos los países occidentales han adelantado que no van a reconocer el resultado, Uh Ucrania -huh. obviamente tampoco, entonces va a ser simplemente una suerte de comedia para justificar la ocupación y para legitimar, entre comillas, lo que ha hecho hasta ahora el ejército de Rusia, ¿no? Pero lamentablemente esto no va a calmar las aguas, el conflicto va a seguir y se va a escalar, de hecho, como hemos dicho, por el mayor ingreso de tropas rusas y por también mayor uso de otro tipo de armas, incluso también, ¿no? Ojalá que no se llegue al uso de armas químicas o armas nucleares, que sería obviamente el peor escenario. Claro, pero una comedia que se está legitimando, ¿no? Porque así empezó con Crimea. Y en estos momentos Crimea se encuentra en ese estado. Entonces, es prácticamente lo que se le viene también para Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson. O sea, Exactamente. básicamente a largo plazo ese va a ser las mismas condiciones, ¿no? De territorio que van a tener estos lugares que están en el este de Ucrania. Exactamente, es una estrategia muy parecida a lo que ha ocurrido con Crimea, con la diferencia de que ya hay un conflicto vivo la región, es decir, ya hay una guerra y también hay mucha oposición, hay mucha gente que obviamente no está a favor de esto en las mismas regiones y también obviamente el gobierno de Ucrania
que está haciendo todo lo posible por recuperar esos territorios y de hecho, Claro. por la misma estrategia militar, ellos también van a tratar de recuperar lo más posible antes de que las tropas rusas de las reservas ingresen al campo de batalla y sea mucho más difícil. Entonces, lo que se viene definitivamente es una escalada del conflicto y lamentablemente cada vez se ve más lejos la posibilidad de una negociación y un acuerdo de paz, ¿no? Esto no va a ser posible y la cosa se está escalando no solo en el campo de batalla, sino también en esta batalla energética, ¿no? Que como Sí, y de hemos eso visto. precisamente te quería hablar, porque ese es el tercer punto de esta entrevista. Todo lo que está pasando en el gasoducto Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Sabemos que el Nord Stream 1 estaba inoperativo en estos momentos por el tema de las sanciones también que caían sobre Rusia, sanciones económicas sobre Rusia del bloque europeo, y que pues Rusia ahí tiene también la de ganar, porque tiene la llave del gas para toda Europa. Entonces había un chantaje también por parte del gas. Ahora, el Nord Stream 2 sí, todavía no estaba en funcionamiento, pero eso, lo que dicen los expertos, es que también tenía combustible dentro, pues, de todos estos gasoductos. Por eso que también tenemos esta fuga de gas. Ahora, yo lo que quiero analizar contigo es estas declaraciones, ¿no? A ver, Rusia le echa la culpa a Estados Unidos, a Joe Biden, a través de un Telegram, sobre un presunto pronunciamiento en el contexto de la invasión. Ahora el bloque europeo dice que esto no sería deliberado, que esto no es casualidad. Entonces, a ver, realmente cuál es el balance y el discurso que se está esgrimiendo para esto, ¿no? Para poder, estamos hablando del mayor gasoducto tan importante que abastece a toda Europa. Sí, hay mucha especulación de uno y del otro lado, porque efectivamente a Estados Unidos le conviene, o por lo menos ellos hubiesen querido que ese gasoducto nunca funcione y que no exista ningún tipo de dependencia de parte de Europa de Rusia, ¿no? Y por el otro lado, a Rusia en cierta forma también le interesaba ir cortando, de hecho ellos han estado reduciendo los envíos del gas y eso mostraba que ya había un interés de parte de Rusia de cortar el suministro. Y Claro. además, por otra parte, en estos días se ha visto una protesta muy importante en República Checa de la Uh-huh. gente que estaba a favor de aliarse con Rusia, ¿no? Por bajar los precios del gas, decir ya basta de estos problemas, Uh-huh. nos abonaremos con Rusia y tengamos un gas barato, ¿no? Entonces, eso lo ve Rusia y ve que hay una cierta presión de los europeos, del pueblo europeo, en contra de sus gobiernos, para que Sí. se entiendan con Rusia, para que empiecen a apoyar a Rusia y se pongan en contra de la Unión Europea. Entonces, cuanto más le cierran el gas, esas protestas se van a hacer más fuertes y eso también lo ve Rusia, ¿no? Entonces, podríamos decir que en ambos lados, tanto en Estados Unidos como en Rusia, hay intereses porque ese gasoducto se interrumpa y al medio de todo está Europa, ¿no? Y eso es lo lamentable porque el que termina pagando la factura más fuerte es justamente Europa por un Uh-huh. conflicto en el que en realidad están enfrentados las dos grandes potencias que son Rusia y Estados Unidos. Y no olvidemos también, hay otra potencia, China, ¿no? Que está mirando muy atenta a lo que está pasando también en esta invasión rusa en Ucrania. Te agradezco por esa entrevista, Andrés Guzmán, analista internacional de Bolivia, que nos ha ayudado a entender lo que viene pasando. Muchas cosas y seguramente así será cada día. Muchas gracias por este contacto. Gracias, un gusto como siempre estar aquí. Vamos a la primera pausa comercial. No se mueva de la